Buenos días, hermanos. Soy Pastor Marcos Smith y somos Iglesia Refugio Nashville. Mira, normalmente tenemos los servicios a las 11 menos 15. Ahora tenemos servicios bilingües en español e inglés, pero para aquellos que no pueden disfrutar allí, yo quiero dar un resumen del mensaje para ustedes, para compartir la palabra de Dios y animar a ustedes. Déjenme orar y después vamos a brincar en el estudio de Romanos 7 y 8 hoy. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos alrededor del mundo. Dios, por favor, te ruego bendecirnos con el entendimiento que necesitamos para ser captivados por tu palabra. Queremos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas también. También oro para la gente que está sufriendo con dolores, con enfermedades, con problemas de finanzas o matrimonios o familias. Por favor, Señor, te pido una unción de tu Espíritu en nuestras vidas, ayudarnos para vivir según la ley del Espíritu. Gracias, Señor, por este día. Gracias siempre por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo oro. Amén, amén. Otra vez, hermanos, gracias. Estamos en una serie de mensajes titulada El Gran Regreso. Lo que estamos platicando es acerca de cómo el Gran Regreso o la resurrección de Jesucristo impacta nuestras vidas personales, nuestras vidas espirituales también. Mira, Romanos 8 ha sido llamado el capítulo más importante en la Biblia. No lo sé cómo la gente está midiendo cuál es mejor o más importante, pero por lo menos es un gran capítulo de la Biblia. Es teología profunda también que se aplica a los problemas reales en la vida. Mira, en Romanos 8:11 encontramos la siguiente verdad. Dice la Biblia: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esa es una verdad excelente para nosotros hoy. Mira, en este versículo, Pablo conecta el poder espiritual de vivir esta vida con la misma poder, o el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. En otras palabras, el gran regreso de Jesús significa que podemos tener vidas de regreso también, y la iglesia dice amén, amén. Mira, durante las próximas semanas vamos a describir cómo el regreso de Jesús puede darnos regresos personales en diferentes áreas de nuestras vidas. Y ahora yo quiero hablar acerca del fe de regreso, la fe de regreso. Mientras que todos enfrentamos desafíos en nuestra fe, ¿por qué encontramos personas que parecen caminar victoriosas mientras que otras se sienten demasiado derrotados? Si somos cristianos, ¿por qué todavía pecamos tanto? Si Jesús ganó la batalla sobre el pecado y la tumba, ¿por qué a menudo nos sentimos como si estuviéramos perdiendo? ¿Por qué nos sentimos culpables todo el tiempo? ¿Cómo tenemos una fe resistente de regreso? Okay. Entonces, si estás luchando en este momento con pecados o hábitos o actitudes que realmente no pueden soltar, tal vez este mensaje es específicamente para ti. Mira, lo que yo quiero practicar en este breve devocional es acerca de las 3 leyes que Pablo menciona en capítulo 7 y 8 y otras partes del Nuevo Testamento también. Mira, Pablo usa la palabra ley. Necesitas quitar tal vez
el significado de la ley en tu mente, porque muchas veces cuando estamos escuchando la palabra ley, estamos pensando en leyes de la ciudad o de nuestro país o otros países, etc. Pero cuando Pablo usa la palabra ley, es algo diferente. Pablo usa la palabra ley no solo para describir la ley mosaica en el Antiguo Testamento, pero como un sistema de operación en nuestras vidas. La ley se refiere a nuestra naturaleza o nuestro modo de pensar o vivir. Now, mira, hay 3 leyes que vamos a describir que Pablo está mencionando aquí en Romanos 7 y 8. Número 1 es la ley de Dios, la ley de Dios. Cuando Pablo se refiere a la ley o la ley de Dios, él está usualmente hablando acerca de la ley mosaica. Eso es el Torah, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero puede también significar las más de 300 leyes de los judíos crearon para poder mantener la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo dice la ley, normalmente, si no él no está conectando con un otro significado, normalmente él está practicando acerca de la ley mosaica o todas las leyes de los judíos han creado para cumplir la ley en la Torah o el primer 5 libros del Antiguo Testamento. Now, mira, por sí sola, la ley nunca fue diseñada para salvar el pueblo de Dios. No. La ley fue creada para revelar el problema de nuestros pecados y conducirnos a una relación con Dios. Escucha Romanos 7, 21 hasta 23. Dice lo siguiente: así que descubrió esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Now, mira, él está mencionando 2 diferentes leyes aquí. Primero vamos a platicar acerca de la ley de Dios y después la ley del pecado. Pero mira, necesitan entender que Pablo creció en una tradición judea. Entonces, él está muy familiar con la ley de Dios de la Biblia, pero él se frustra porque él siempre está probando a obedecer la ley, pero viene una otra ley del pecado que vamos a platicar en un ratito, que siempre frustre sus intenciones y motivos a cumplir la ley de Dios. ¿Ok? Now, mira, la segunda ley que vamos a ver aquí es la ley del pecado. Pablo dice que cuando él trató de seguir la ley de Dios, una ley diferente se reveló. Estamos muy familiar con esta ley, ¿ok? Esa es la ley del pecado. De la muerte o de la carne. Siempre Pablo está usando diferentes palabras para significar esta ley del pecado. Pablo dice que su sistema operativo religioso reveló una batalla más profunda en su corazón y su mente. Usando lenguaje militar, Pablo dice que nos sentimos cautivos a esta ley del pecado mientras está esta pelea contra nosotros. Eso es tan real que Pablo para en medio de su carta y grita en lo siguiente en versículo 24. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me libera de este cuerpo mortal? Mira, gracias a Dios que Pablo no se para aquí. Porque si él va a concluir su capítulo como así, vamos a estar muy decepcionados.
que es posible que el apóstol Pablo, puede tener este conflicto en su corazón. Él no puede cumplir la ley de Dios, él no puede cumplir por esa ley de sus pecados que está subiendo, pero él no se para aquí porque él está realmente dando una respuesta a esta pregunta o a esta declaración en el siguiente versículo. Mira versículo 25. Pablo responde en esta manera: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mire, este versículo debería ser confortante y aterrador para nosotros, porque este revela el conflicto más grande de la fe. No importa quién eres, todos tenemos el mismo conflicto en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestra alma. Por medio de Jesús podemos servir a Dios y deleitarnos en su palabra, pero todavía se nos recuerda el alcance de nuestro pecado y debilidades. Mira, es muy importante a entender que hay una segunda ley que está en nuestro corazón. Mira, déjame explicar de una manera personal, porque yo puedo recordar días en mi vida cuando yo estoy asistiendo a la iglesia con mi familia. Yo estoy probando a ser un buen muchacho en mi familia, en la escuela, etc. Pero siempre, no importa cómo bueno fui en el pasado, siempre yo estaba en pecado y siempre yo estoy pecando. Entonces, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo pensaba que yo inmediatamente voy a ser un super cristiano y no voy a pecar nada más. Y yo puedo recordar en mi juventud y cuando yo era un joven adulto también, la vergüenza que yo tenía con mis pecados. Yo estaba pensando, ¿por qué estoy luchando con mis pecados si ahora soy cristiano? Pero aquí es lo que yo no entendí antes. Es que en la ley de Dios, me acercó a Dios, pero sin su poder yo no puedo borrar mis pecados o hacer nada. Entonces yo era una buena persona, pero siempre me frustré porque yo no pude obedecer toda la ley de Dios. La ley de Dios revela una otra ley en mi corazón, la ley del pecado. Mira, la ley del pecado realmente revela mi necesidad para un Salvador. Pero yo no entendí que cuando yo tengo Cristo en mi corazón, realmente a vez en cuando la batalla sube más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo Cristo en mi corazón y el diablo está atacándome más y más y más. Entonces, si voy a parar aquí, sin esta otra ley que vamos a practicar, podemos ser cristianos derrotados, porque podemos sentir que, mira, no lo sé, parece que todo el mundo está victorioso, pero yo siento débil, yo puedo ver todas mis debilidades y yo no puedo vencer en Cristo. No debes pensar en esto. Aunque siempre vamos a luchar con el pecado, hay una otra ley que Pablo va a mencionar que es muy importante para nosotros a entender. Y eso es la ley del Espíritu. Este es el nuevo modo de operación en la vida nueva, hecho posible a través del poder de la resurrección. En Romanos 8, este es donde yo quiero escudriñar hoy mucho, pero en Romanos 8, 1 hasta 4, Pablo describe la ley del Espíritu de tres maneras. Nos completa, nos libera y nos satisface. Yo quiero profundizar en las tres maneras hoy.
Permite explicar otra vez eso y darles algunos pasos prácticos para experimentar el fe de regreso, ¿ok? Número 1, la ley del Espíritu es terminante. Romanos 8:1 dice, por lo tanto. Entonces, recuerden otra vez que Pablo está describiendo su vida espiritual y el conflicto que él tiene. Él no puede obedecer la ley de Dios, tampoco sube una otra ley del pecado en su vida que siempre él está luchando. Y ahora mira la respuesta en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. A menudo oigo citar este versículo para responder a un sentimiento de culpabilidad o vergüenza por mis pecados. Déjame decir que sí es verdad, podemos aplicar este versículo que los sentimientos de la vergüenza que tenemos. Now, mira, hay un doble sentido aquí, o hay dos lados de este espada aquí, porque necesitamos ser liberados del pecado y la vergüenza y la condenación, pero también los sentimientos malos que tenemos o la vergüenza que tenemos cuando tenemos pecados realmente son diseñados de Dios para conducirnos a los brazos de Dios y profundizar nuestra vida con Dios. Now, mira, no debemos caminar cada día con vergüenza, no es eso, pero cuando pecamos debemos tener un corazón sensible a mis pecados para conducirme más a los brazos de Cristo. El opuesto es que yo puedo pecar y nunca yo quiero cambiar porque yo no soy sensible a los pecados que yo tengo en la vida. Y no debemos estar en este estado. Necesitamos, cuando estamos pecando, necesitamos sentir culpables o necesitamos sentir mal por nuestros pecados. Pero no paramos en esto. Entonces, pero yo creo que este versículo 1 en Romanos 1 es algo más profundo de solamente acerca de nuestros sentimientos. Lo que Pablo dice aquí es actualmente mucho más poderoso. Pablo está usando términos legales. Entonces ahora Pablo tiene su gorra del abogado aquí, ¿ok? Para recordarnos que la muerte y la resurrección de Cristo ya han dado el veredicto final. Los que están en Cristo ya han sido absueltos permanentemente. Cristo o Jesús condenó y borró nuestros pecados y debemos escuchar un gran amén aquí. Now, mira, la razón por la que Pablo conecta este pensamiento de no condenación con las batallas del pecado en el capítulo 7 es simple. Escuche porfa. Si se enfocan constantemente en las batallas perdidas, fallarán al recordar la guerra que Jesús ya ganó. Eso es otra vez la doble espada que estamos, mira, a los dos lados. Necesitamos ser conscientes de mi pecado, pero siempre tengo que recordar que Jesús ya ganó la guerra contra los pecados en mi vida. Muy importante. Mira, en un nivel espiritual, eso es mucho más grande que el pensamiento positivo, ¿ok? Eso significa anticipar nuestras debilidades en lugar de estar sorprendidas por ellas. Esto es acerca de ganar fuerza espiritual a través de la oración, la palabra de Dios, a medida que recordamos la victoria que tenemos en Cristo. ¿Has olvidado la victoria que Cristo tiene en la vida? ¿Has olvidado regularmente o diariamente que Jesús ya ganó la victoria contra tus pecados? Es la verdad, hermanos. Necesitamos abrazar, tomar en cuenta cada día la victoria que tenemos en Jesucristo.
Como cristianos, otra vez, es fácil ver nuestros fracasos y olvidar que Cristo ya fue condenado y pagó por nuestros pecados. Viviendo la ley del Espíritu nos recuerda del trabajo terminante de Jesús. Número dos, la ley del Espíritu nos libera. La ley del Espíritu nos libera. Mira versículos 2 y 3 de Romanos 8. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condenación semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana. Y miren, en estos dos versículos, Pablo está mencionando los tres diferentes leyes que hemos descrito ya. Mira, puesto simplemente, fuimos liberados para pelear y liberados para ganar. Posiblemente no ganamos nuestras batallas espirituales, pero aquí es el punto más importante. Ni siquiera podemos luchar sin Jesús. Ese es el gran, tal vez estás o se siente mal porque tiene pecados en la vida, pero si tú estás luchando con los pecados de la vida, es por la presencia de Jesús en tu vida. Entonces es algo para adorar al Señor, que ya yo tengo Cristo en mi vida. Tal vez no voy a superar todos mis pecados hasta que yo estoy en los cielos con Jesús, pero el punto más importante es, estoy luchando porque yo tengo Cristo en mi corazón. Mira, muchos de nosotros tenemos teléfonos celulares y normalmente están poniendo un nuevo celular de Apple o de Android. Cada año o año y medio hay una diferente versión de nuestros teléfonos. También, si tú tienes un teléfono un poquito viejito, un frijol, si vamos a decir esta palabra, si tú tienes un frijol, un teléfono antiguo, siempre llega el punto, es un mal día también, llega el punto cuando las sistemas operativas de Apple o de Google o cualquier no puede actualizar tu teléfono nada más porque no puede ser actualizado por su edad. Esto significa que aunque otros celulares o otras tabletas o computadoras puede actualizar o recibir más aplicaciones, etc., tu teléfono está estancado ahí. No pueden crecer más porque no pueden ser actualizados. Yo creo que esta es una buena imagen para nosotros, porque yo creo que hay cristianos que no está operando, su sistema operativo no está en la ley del Espíritu. Ellos están estancados en la ley del pecado, luchando, y no pueden superar porque no han actualizado su sistema operativo. Y lo que yo quiero animar a ustedes es, en lugar de solo ser deprimidos por tus pecados, necesitas decir, mira, yo quiero levantar cada día. Y yo quiero vivir según la ley del Espíritu. Yo quiero orar, yo quiero confiar. Yo voy a confiar que el mismo poder que levantó Jesús de entre los muertos puede levantarme hoy. Puede borrar mis pecados. Yo tengo una segunda oportunidad hoy a vivir en los propósitos de Cristo. Y si voy a fracasar hoy, Dios va a perdonarme y voy a seguir adelante en el siguiente día. Esto significa viviendo bajo la ley del Espíritu. Otra vez,
No podemos ganar por la ley escrita porque la ley del pecado siempre está peleando contra nosotros. Es por esto que Pablo dice que la ley escrita está debilitada por la carne. O la carne otra vez es la ley del pecado. No podemos ganar contra la ley del pecado, pero podemos confiar en Él, que condenó a nuestro pecado a través de su carne, es Jesucristo. Aunque todavía lucharemos y perdemos con nuestros pecados diarios, no tenemos que estar dominados por ellos. Yo quiero añadir un versículo en Romanos 6 que yo quiero compartir con ustedes antes de salir. Romanos 6, versículo, ¿dónde está? 9, versículo 9 hasta 11. Escucha esta palabra porque se conecta con la verdad que tenemos aquí. Dice lo siguiente, versículo 9 de Romanos 6. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, es la resurrección, otra vez. Cristo, otra vez, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. En la misma manera, me encanta, en la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Me encanta esa palabra aquí. La Biblia aquí, Pablo está diciendo que la muerte y el pecado no tienen dominio contra Jesús porque Él vive, Él fue resucitado. En la misma manera, tal vez vamos a luchar con el pecado en este lado de los cielos, pero no debemos vivir dominados por el pecado. Podemos vivir victoriosos en Cristo. Y aunque vamos a perder y luchar en esta vida, podemos ser victoriosos por la ley del Espíritu que está trabajando dentro de nosotros. La ley del Espíritu de vida nos ha liberado. La iglesia dice otra vez, amén. Y últimamente, la ley del Espíritu cumple. Mire, este es donde vamos a regresar a ley en principio. Recuerden, a 3 leyes. ¿Pueden decirme otra vez? La ley de Dios es la Biblia, o especialmente el Antiguo Testamento, la ley del pecado y la ley del Espíritu. Ahora estamos regresando a la ley de Dios. Escucha el versículo 4 aquí porque dice algo importante acerca del primer ley que hemos visto en ese tema de las leyes. Versículo 4 dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El mismo Pablo, que habló acerca de la guerra que se pelea en su mente y el pecado en su cuerpo, ahora proclama que el requisito justo de la ley de Dios, está ya cumplido en nosotros. Otra vez recuerden que la ley de Dios no fue creada para que fuéramos perfectos. La ley fue escrita para revelar nuestro problema del pecado y conducirnos a una relación con Dios. Al cumplir este requisito en Cristo, Pablo dice que, aunque todavía batallamos contra el pecado, no tenemos que caminar de acuerdo a nuestra naturaleza pecadora. A pesar que todavía estamos en la carne, podemos caminar de acuerdo al Espíritu. Yo creo que lo que produce para entender las 3 leyes y caminar en la ley del Espíritu, yo creo que el impacto es un cristiano maduro.
Un cristiano que siempre está probando a profundizar a su relación con Jesús, su entendimiento con la Biblia, su propósito en el mundo. Yo creo que como un hombre viejito, yo siento en esos días, siento más victorioso en Cristo, pero también siento la profundidad de mis pecados también. Que lo más profundo son mis sentimientos de mis actitudes malas o mis hábitos malos. También yo estoy más consciente de la ley del Espíritu trabajando en mi vida para ganar victorias donde los necesito más. Entonces yo creo que debemos caminar con esta confianza y humildad. Necesitamos ser conscientes de nuestros errores, pero finalmente con la paz dentro del corazón que ya Cristo tiene la victoria. La fe de regreso se caracteriza por caminar del espíritu de ley. Es caminar en la confianza de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Otra vez, y la humildad de saber que no podemos ganar nuestras batallas sin Él. Yo no soy lo suficiente ingenuo para pensar que todos los que oigan este mensaje van a empezar inmediatamente caminando en la ley del Espíritu. Pero yo quiero desafiarles en una cosa hoy. Oran en este momento o piensan en lo que tú sabes. Tú sabes en la profundidad de tu corazón que Dios quiere que será No lo sé lo que es. Tal vez es pedir perdón de alguien, orar con tu esposo, o tal vez construir una amistad con alguien nuevo en la escuela o en tu trabajo. No lo sé, pero si puedes identificar una cosa que Dios está llamándote a hacer, pero siempre tiene miedo de hacerlo, yo quiero desafiarte, confiar en la ley del Espíritu y hágalo hoy o mañana o el siguiente día. Y tú vas a ver dos cosas. Tú vas a ver, ser más sensibles a la batalla que tú tienes en el corazón. Hay un voz que susurro que está diciendo, no debes hacerlo, no crees en este pastor loco, no debes confiar en la palabra de Dios, no existe una ley del Espíritu. Tú puedes escuchar todas esas murmuraciones en tu mente, en tu corazón, pero también vas a sentir un poder subiendo en el corazón, dándote la fuerza a cumplir este mandamiento de Jesús. Y también tú vas a sentir más victorioso en esta semana solo por obedecer el espíritu de la ley que está trabajando en tu vida. Now, mira, para concluir, déjame decir que la ley del espíritu solo puede ser el sistema operativo de tu vida si tienes Cristo en el corazón. Si ya si ya eres un cristiano y ya tiene Cristo en el corazón, ya este espíritu está probando hacer el sistema operativo de tu vida. Tú necesitas trabajar con este espíritu para realizar todo lo que está pasando en tu corazón y en la vida, con obediencia y otras cosas, pero ya tienes todos los recursos necesarios para seguir adelante en el espíritu de la ley. Si no tienes Cristo en el corazón, tú vas a estar estancado en las dos leyes. La ley del probando a obedecer la palabra de Dios, pero siempre frustrados. O vas a ser más consciente de la ley del pecado y nunca se vence sobre esta ley. Solo con Dios, solo con la obra de Jesucristo en tu corazón y el perdón y la gracia que Él ofrece, que tú puedes vencer sobre los primeros leyes en tu corazón. Si nunca has recibido a Cristo, Jesús, como tu Salvador personal, yo quiero pedirte orar conmigo en este momento. Jesucristo, gracias por este día.
entiendo que hay leyes trabajando en mi vida que yo no puedo superar. Son leyes poderosas, leyes que realmente revelan una naturaleza pecaminosa en mi corazón. Pero gracias por la obra de Jesús en la cruz, que me dio la posibilidad no solo vivir para siempre, pero vivir en este lado de los cielos, victorioso por la ley del Espíritu. Ahora entrego mi vida a ti. Pido que me salva. Pido que me transforma. Pido que me libera de las cadenas del pecado. Aunque no voy a vivir una vida perfecta, gracias que yo puedo vivir según la ley del Espíritu. Confieso hoy que eres el Señor de mi vida y confío en tu poder a salvarme y transformarme. En el nombre de Jesucristo, oro. Hermanos, otra vez gracias por estar aquí con nosotros. Somos Iglesia Refugio a Nashville. Siempre puedes conectarnos por medio de nuestro sitio de web, iglesiarefugionashville.com, y también queremos escuchar de ti. Si has tomado una decisión para recibir a Cristo o para tal vez tiene un compromiso de nuevo acerca de tu fe, comparte esto con nosotros. Que yo quiero orar